Bienvenido a una lección en la que daremos el gráfico de un intervalo, y pedido expresar el intervalo utilizando una desigualdad, así como usar la notación de intervalo. Mirando nuestro primer ejemplo, aviso cómo comienza el intervalo en -3 con un punto cerrado y se mueve a la derecha. Por tanto, tenemos un punto cerrado en -3, esto significa que el intervalo incluye -3. Y a medida que avanzamos correctamente en la dirección positiva, nos acercaremos al infinito positivo. Entonces, usando una desigualdad, podemos decir que x es mayor o igual a -3, mayor que porque el intervalo se mueve a la derecha e igual porque el punto está cerrado en -3. Y luego usando la notación de intervalo, el intervalo sería de -3 a infinito. De nuevo, porque incluye -3, para la notación de intervalo, utilizamos un soporte cuadrado como este. Otra vez, esto indica que este valor está incluido en el intervalo y luego por infinito negativo, siempre usamos una paréntesis redondeada. Es importante reconocer también que el orden de estos es importante. No podemos poner el infinito primero y el -3 segundo. Estos deben ocurrir en el mismo orden en el que ocurrirían en la línea de números. Mirando nuestro segundo ejemplo, aviso como el intervalo comienza en un +1 con un punto abierto, que significa, no incluye +1. Y luego el intervalo se mueve a la izquierda aproximando el infinito negativo en la dirección negativa. Entonces, usando una desigualdad, diríamos que x es inferior a +1. No es igual porque el punto está abierto. Y luego usando la notación de intervalo, otra vez, la orden es importante. Tenemos infinidad negativa, 1. No incluye a 1 y por lo tanto, es una paréntesis redondeada aquí. Y luego para el infinito negativo, también tenemos una paréntesis redondeada. De nuevo, por infinito e infinito negativo, siempre es una paréntesis redondeada. Ahora miremos dos desigualdades compuestas. Aviso aquí el intervalo es de -5 a 4, pero porque el punto está abierto en -5, no incluye -5 y porque está cerrado el 4, incluye +4. También indicamos que el intervalo está abierto el 5 y cerrado el 4. Entonces, hay dos maneras de expresar esto como una desigualdad compuesta. Una manera es decir que x debe ser mayor que -5, y también x debe ser menor o igual a +4. Cuando tenemos una desigualdad compuesta conectada y, podemos escribir esta otra manera. Podemos decir -5x así menos de x menos de o igual a +4. Si comenzamos en el medio y leemos de derecha a izquierda, otra vez, esta x es mayor que -5, que tenemos aquí, y x es menos que o igual a 4, que tenemos aquí. Estas dos desigualdades compuestas son equivalentes. Y luego usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de -5 a 4. Está abierto en -5 o no incluye -5. Tenemos una paréntesis redondeada aquí. Pero incluye +4. Así que tenemos un soporte cuadrado aquí. Ahora, para el último ejemplo tenemos de -3 al infinito negativo. Aviso como incluye -3, o tenemos el intervalo de -1 al infinito positivo. O este punto abierto dice que el intervalo no incluye -1. Así que utilizamos desigualdades, tenemos x es menos que o igual a -3 o, porque tenemos dos intervalos separados, x es mayor que -1. Por tanto, tenemos dos intervalos, tenemos que tener dos notas de intervalo. A la izquierda, tendremos de infinito negativo a -3. Paréntesis tan redondeada sobre infinito negativo. Porque incluye -3, tenemos un soporte cuadrado. Y luego podemos decir o, como hicimos aquí, o podemos usar u para unión, y luego tenemos el intervalo del -1 al infinito positivo, no incluye -1. Y también no podemos incluir el infinito, por lo que tenemos una paréntesis redondeada aquí. Bueno, eso lo hará para estos ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.